Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Para quienes se unen por primera vez, soy, y aquí exploramos las historias que nos mueven, los romances que nos inspiran y las personalidades que dejan huella. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a tocar muchas fibras sensibles, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y de las parejas que roban suspiros. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, el amor, la perdurabilidad de los sentimientos y, por supuesto, dos nombres que han capturado la atención de millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a hablar de ese "mi amor por Hande nunca morirá" que parece flotar en el aire, desentrañando qué hay detrás de esta frase, de la relación que inspiró tantos aplausos y, sobre todo, de la conexión que parece trascender las pantallas y las rupturas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a apretar ese botón rojo de suscribirse, y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras de contenido. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de algo más que dos actores talentosos. Hablamos de Sen Kalkapm, o Love is in the Air para quienes la seguimos en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esta serie no solo fue un fenómeno de audiencia, sino que se convirtió en el crisol donde nació una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y de paso, del panorama internacional. La química entre ellos era palpable, electrizante. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo gritaba realidad. Y así, como suele suceder en estos casos, los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción. Y para nuestra sorpresa y deleite inicial, así pareció ser. Durante un tiempo considerable, Kerem y Hande fueron la personificación del amor romántico en la vida real. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos, se apoyaban en sus proyectos. Las cámaras los adoraban y nosotros, los seguidores, también. Cada foto, cada historia, cada aparición pública era analizada y celebrada. Generaron una marea de afecto y esperanza, la de ver a dos personas tan talentosas y aparentemente compatibles construir una vida juntas. Pero como sabemos, la vida real rara vez se asemeja a un guión de telenovela, por muy bien escrito que esté. Las relaciones, incluso las más intensas, pueden evolucionar, cambiar, o, lamentablemente, llegar a su fin. Y así sucedió con Kerem y Hande. La noticia de su separación resonó como un trueno para muchos de sus seguidores. Fue un golpe, una decepción, para aquellos que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Se sentía como si un sueño se desvaneciera. De repente esas interacciones públicas que tanto disfrutábamos se volvieron recuerdos, y la posibilidad de un futuro juntos, una ilusión rota. Y es precisamente en este punto donde entra en juego el título que nos convoca hoy, "Mi amor por Hande nunca morirá". Esta frase, que parece haber surgido en el contexto de esta relación, levanta una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente este tipo de declaraciones en el mundo del espectáculo? ¿Son expresiones genuinas de sentimientos perdurables, o son a veces parte de la narrativa que se construye alrededor de las celebridades? Analicemos la naturaleza de la fama y las relaciones públicas. Cuando dos figuras públicas, especialmente actores que interpretan roles románticos, desarrollan una conexión que se percibe como auténtica, los fans tienden a invertir en esa narrativa. Crean expectativas, desean que esa felicidad sea eterna. La línea entre la vida profesional y la personal se vuelve difusa, y los admiradores se convierten en una especie de familia extendida, que sigue de cerca cada paso de sus ídolos. En el caso de Kerem y Hande, la química en Sen Kalkapm fue tan poderosa que sentó las bases para una relación muy idealizada en la mente del público. Sus seguidores no solo celebraron su éxito profesional, sino que se deleitaron con cada indicio de que su amor en la pantalla se traducía en amor en la vida real. Y cuando, a pesar de los altibajos inevitables en cualquier relación, la pareja se separó, muchos se sintieron desconsolados. Es en este contexto donde surgen frases como "mi amor por Hande nunca morirá". Esta declaración, atribuida de alguna manera a Kerem o simplemente resonando entre sus seguidores y simpatizantes, puede tener múltiples interpretaciones. Por un lado, podría ser una manifestación sincera de un amor profundo y duradero que, a pesar de la separación, deja una marca imborrable. El amor, en su esencia, no siempre se rige por la lógica de estar juntos para siempre. Puede transformarse en cariño, respeto, gratitud, e incluso en un recuerdo preciado que se guarda con ternura. Si Kerem, o alguien cercano a él o a la pareja, expresó:
Algo así podría ser un reflejo de que, más allá de la relación romántica, existía y quizás aún existe un afecto genuino y un reconocimiento mutuo por el tiempo compartido y las experiencias vividas. El impacto de una persona en nuestras vidas, especialmente alguien con quien se compartió tanta intimidad y apoyo, puede ser tan significativo que la conexión emocional persiste, aunque la naturaleza de la relación cambie. Por otro lado, debemos considerar el papel de las redes sociales y la cultura de la celebridad en la construcción y perpetuación de narrativas. Las declaraciones públicas de los famosos son a menudo escrutadas, analizadas e interpretadas por millones de personas. Una frase como "mi amor por Ande nunca morirá" puede ser lanzada al torbellino de las redes y adquirir una vida propia. Puede ser un titular pegadizo, un meme, o una forma de mantener viva una imagen de unidad y afecto, incluso cuando la realidad es más compleja. En el mundo de la actuación, la imagen pública es crucial. A veces, mantener una percepción de armonía o de sentimientos nobles puede ser beneficioso para la imagen de un artista, incluso después de una ruptura. Esto no implica necesariamente falsedad, sino más bien una gestión cuidadosa de la percepción pública y, a veces, un deseo de honrar el pasado de una manera positiva y respetuosa. Pensemos en la influencia que Kerem Bürsin y Hande Erçel han tenido en sus seguidores. Han inspirado a muchos con su talento, su carisma y, en su momento, con su relación. La idea de que el amor, incluso si no resulta en un felices para siempre, puede dejar un legado de afecto y recuerdo positivo es un mensaje poderoso. Si esta frase es una forma de Kerem de expresar que, independientemente de su estatus de pareja, el cariño y el respeto por Hande permanecen, entonces es una hermosa declaración sobre la complejidad y la profundidad de las relaciones humanas. Es reconocer que las personas entran en nuestras vidas y dejan una huella que trasciende la etiqueta de expareja. Además, es importante destacar que el concepto de morir para el amor puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos, el amor romántico es la única forma válida de amor. Para otros, el amor es una fuerza más amplia que incluye la amistad, el aprecio, la admiración y el deseo de bienestar para la otra persona. Si interpretamos la frase en este sentido más amplio, entonces "mi amor por Hande nunca morirá" podría significar que el cariño, el respeto y el aprecio que Kerem siente por Hande como persona, como colega y quizás como alguien con quien compartió momentos muy significativos, es un sentimiento que perdurará. Es la idea de que los lazos humanos, incluso cuando se rompen en un nivel, pueden persistir en otro. La forma en que las redes sociales magnifican y a veces distorsionan estas declaraciones es fascinante. Lo que podría ser una conversación privada o una reflexión personal, se convierte en un tema de debate global. Los fans, con su entusiasmo y devoción, a menudo anhelan que la magia continúe, y buscan confirmación de que los sentimientos positivos persisten. En este sentido, la frase "mi amor por Hande nunca morirá" podría ser un eco de ese deseo colectivo de que la conexión especial que vimos en pantalla y en la vida real no se desvanezca por completo. También es crucial recordar que, como espectadores, tenemos la tendencia a idealizar a las celebridades y sus relaciones. Las expectativas que proyectamos en ellos pueden ser inmensas. Cuando esa idealización se ve desafiada por la realidad de una ruptura, puede ser difícil para los fans procesar esa información. Las frases como la que nos ocupa pueden servir como un puente entre la fantasía y la realidad, sugiriendo que, a pesar de los cambios, aún hay una conexión o un aprecio que se mantiene. En definitiva, la frase "mi amor por Hande nunca morirá" nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la perdurabilidad de los sentimientos y el impacto de las relaciones humanas, incluso cuando éstas evolucionan o terminan. Si Kerem Bürsin o alguien cercano a él ha pronunciado o pensado esto, es probable que sea una manifestación de un afecto genuino, de un reconocimiento de la importancia de Hande en su vida, y de la comprensión de que algunos lazos emocionales trascienden las etiquetas y los contextos. Es un recordatorio de que, aunque las relaciones románticas puedan llegar a su fin, el amor en sus diversas formas puede persistir. Y para los fans es una forma de mantener viva la esperanza de que, incluso en la adversidad o la separación, prevalecen el respeto, el cariño y los buenos recuerdos. Y así llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos desentrañado, desde diferentes ángulos, la intrigante frase "mi amor por Hande nunca morirá", vinculándola a la icónica pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la química que cautivó a millones, de la idealización que acompaña a las relaciones de celebridades y de las múltiples interpretaciones que una declaración de amor perdurable puede tener, especialmente en el contexto de una separación.
Hemos visto cómo las redes sociales magnifican estas expresiones y cómo, en última instancia, se trata de la complejidad de las emociones humanas y la forma en que los lazos, incluso si cambian de forma, pueden dejar una huella imborrable. Espero que esta reflexión les haya resultado tan interesante como a mí prepararla. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de la frase? ¿Creen que el amor puede perdurar a pesar de una ruptura? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son valiosísimas y siempre disfruto mucho leerlas y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, el momento es ahora. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta la próxima.